al mensaje que tengo esta noche en mi corazón, y vamos a abrir nuestras Biblias, o vamos a ponerlo ahí en las pantallas, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2. Los que están aquí hoy conmigo, pues abran sus Biblias, prendan sus Biblias. Romanos capítulo 12, versículo 2. Si me lo puedes poner en las pantallas, por favor. Con respecto al tema que quiero compartirles, hay mucho que decir, entonces no voy a poder terminar hoy, pero quiero poner como una base, como una plataforma del mensaje, y quiero hablarles de la voluntad de Dios. Quiero hablarles de eso, de la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice, para que comprobéis, o esa palabra comprobar pudiera traducirse también como experimentar, para que experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? De entrada, este versículo menciona tres aspectos de la voluntad de Dios. Número uno, dice que la voluntad de Dios es buena. Número uno, la voluntad de Dios es buena. Número dos, la voluntad de Dios es agradable. Y número tres, la voluntad de Dios es perfecta. Tres cosas: buena, agradable y perfecta. Y cuando nosotros nos metemos a la voluntad de Dios, vamos a experimentar esas tres cosas. Vamos a experimentar lo bueno de Dios, vamos a experimentar lo agradable de Dios, y vamos a experimentar lo perfecto de Dios. Ahora, hay algo en mi corazón, porque precisamente por eso quiero compartirles esto. Hay algo en mi corazón que ha estado estos últimos tiempos resonando. Y dentro de esto es cuando nosotros descubrimos la voluntad de Dios y nos metemos ahí, Dios va a acelerar nuestras vidas en todos los sentidos. Lo voy a decir una vez más: Dios va a acelerar nuestras vidas en todos los sentidos cuando nos metemos en la perfecta voluntad de Dios. Hagan de cuenta que estamos batallando en la vida por mejorar muchos aspectos, por crecer en muchos aspectos. ¿Cuántos quieren crecer en muchos aspectos? Levánteme su mano. ¿Sí? ¿O cuántos sienten que ya la libraron y estamos bien, y tenemos trabajo, tenemos un negocio, tenemos provisión, tenemos techo, tenemos alimento, tenemos vestido, un carro, y decimos, pues ya la hice ahí? Yo creo que eso no es el todo en la vida. Eso no es lo más importante en la vida. Qué bueno que podamos tener una casa, qué bueno que podamos tener provisión, pero no es lo más importante en la vida. Hay cosas que son más relevantes, de más peso. Y entonces, si yo quiero crecer, acelerarme en el propósito de Dios, tengo que meterme a la voluntad de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. Si quiero crecer en el propósito de Dios, tengo que meterme en la voluntad de Dios. Lo voy a decir una vez más. Si quiero crecer en muchos aspectos, tengo que meterme a la voluntad de Dios. ¿Sí me oyeron, verdad? Los que estamos aquí, ¿sí me oyeron, verdad? Ok,
Ok, ahora, voy a estar tocando esa frase muchas veces durante el mensaje. Si me rindo a la voluntad de Dios, me acelero. Cuando digo acelerarme es crecer rápido, crecer rápido. Diga conmigo, crecer rápido. Todos juntos, no se distraigan. No me voy a tardar mucho, pero quiero que colaboren conmigo. Digan conmigo, crecer rápido. Ok, no pierdan de vista esa palabra. No la pierdan de vista. Encontramos gente que en su vida espiritual crece más que otros. Hay gente que llega a la iglesia y pasan años y años y años y años en su vida, y esas personas no crecen mucho en la fe, no crecen mucho espiritualmente, van desarrollando como que los cimientos, o se quedan solo con los cimientos, pero de ahí no pasan. Hay gente que sabe que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es justo, pero de ahí no pasan. Hay gente que entiende que tiene que servir a Dios en un área de la iglesia, pero de ahí no pasan. ¿Por qué? Porque sus vidas no están siendo aceleradas. ¿Por qué? Porque no nos estamos metiendo al centro de la voluntad de Dios. Por eso estoy mencionando esto. Cuando tú y yo nos metemos al centro de la voluntad de Dios, nuestras vidas van a acelerarse. Vas a encontrar cristianos, y fíjense lo que voy a decir, vas a encontrar cristianos que en 1 año o 2 años van a crecer espiritualmente más que los que tienen 10 años, 15 años, 20 años. Yo lo veo aquí en la congregación. Escúcheme, yo lo veo aquí en la congregación. Hay gente que viene a la iglesia, le dan su vida a Jesús, de repente reciben el bautismo del Espíritu Santo, se empiezan a sumergir en la voluntad de Dios, a ser sensibles a la voluntad de Dios, y esas personas en 2 años, 3 años, crecen espiritualmente más que quien tiene 15 años, 20 años de ser creyente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no la marca el tiempo que tengas de ser cristiano. Lo voy a decir otra vez. La diferencia no la marca el tiempo que tengas de ser cristiano. Hay gentes que son cristianos desde niños y su vida espiritual es como si fueran recién convertidos. Solo tienen fundamentos, solo tienen fe en Jesús, y de ahí no pasan. De ahí no pasan. Entonces, lo que está resonando mucho en mi corazón últimamente es que Dios quiere acelerar, y sí hay muchos pasajes en la Biblia, Dios quiere acelerar su obra en nuestros corazones. Fíjense lo que estoy diciendo. Dios quiere acelerar su obra en nuestros corazones. Lo voy a decir una vez más para que no estén tan serios. Dios quiere acelerar su obra en nuestros corazones. Ahora, si Dios quiere, ¿por qué no está pasando? Pues porque yo no me estoy rindiendo a la voluntad de Dios. Ahora, quiero decir esto. La voluntad de Dios tiene como que niveles. Les voy a mencionar algunos. Número 1, hay una voluntad que está generalizada en la Biblia. Por ejemplo, la voluntad generalizada de Dios para todo creyente es ir y predicar el evangelio. Yo no puedo decirle, Dios, ¿es tu voluntad que yo vaya y predique el evangelio? De antemano ya sé que es la voluntad de Dios. Otra, es la voluntad de Dios que yo guarde mi corazón en pureza y en santidad. Yo no tengo que preguntar, Dios, ¿quieres, es tu voluntad que santifique mi corazón?
Porque en la voluntad generalizada ya están esos principios. Número 1, la voluntad generalizada. Pero después tenemos una voluntad de Dios que es muy personal. El trato que Dios tiene conmigo no es el mismo trato que Dios va a tener contigo. ¿Sí me oyen, verdad? Lo voy a decir una vez más. El trato que Dios tiene conmigo no va a ser el mismo trato que Dios tiene contigo. Puede ser que a ti Dios te quiera llevar de una forma y a mí me quiera llevar de otra forma. Puede ser que Dios te quiera usar a ti de una manera y a mí me quiere usar de otra manera. Hay una voluntad muy personal. Yo diría que esta voluntad personal es el propósito de Dios para cada uno. Diga conmigo, por favor, el propósito de Dios para mí no es el mismo para el que está a tu lado. No es el mismo para el que se convirtió hace 10 años, 20 años, o al que nació en una iglesia cristiana, o al que apenas se está convirtiendo estos días. Hay un propósito específico, personal para cada uno de nosotros. Entonces tenemos la voluntad general, número 1. Número 2, la voluntad de Dios personal. Y luego tenemos, según este versículo, la voluntad perfecta de Dios. Me gustaría que repita eso conmigo porque aquí hay algo importante. Diga conmigo, la voluntad perfecta de Dios. Ok, y luego tenemos la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios es muy diferente a la voluntad perfecta de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, puede ser que alguien venga con su papá o su mamá y quiera pedir un permiso. ¿Me das permiso? Quiero ir a este lugar. ¿Me das permiso? No, no vas. Ándale, dame permiso. No vas. Por favor, dame permiso. No vas, ya te dije que no vas a ir. Ándale, te lo ruego. Mira, voy a hacer más quehaceres en la casa, pero dame permiso de ir. El chiste es que insiste tanto, que a veces los papás ceden. No es una voluntad perfecta, es una voluntad de, bueno, pues te doy permiso. Pero el que te dé permiso no significa que esté de acuerdo contigo. ¿Sí me explico, verdad? Esa es una voluntad permisiva. A veces Dios permite cosas porque nosotros somos muy insistentes o nos aferramos a cosas que Dios no quiere, pero estamos aferrados y Dios dice, ándale pues, pruébalo para que veas. Y luego estamos llorando, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Y Dios dice, no, yo no lo permití. Yo no quería. Tú insististe y tú te lo ganaste. Así que lo que estás viviendo, tú buscaste tu consecuencia. Esa es la voluntad permisiva. Y la voluntad perfecta es cuando Dios dice, hey fulano, mengano, quiero usarte, quiero que hagas esto, quiero que vayas aquí, quiero que vayas por allá. Y entonces cuando uno obedece, uno va a experimentar un aceleramiento en la obra de Dios en nuestros corazones. Esa es una voluntad perfecta. ¿Qué tengo que hacer entonces? Conocer la voluntad de Dios. Grite conmigo, conocer la voluntad de Dios. ¿Pueden ayudarme? 2, 3. En verdad es bien complicado. Y nos decía Eve el domingo, por no ver sus rostros, por no ver sus facciones, yo no sé si están sonriendo, si están enojados, si están masticando chicle, no sé nada, ¿verdad? Pero bueno, hay que luchar con esto. No se quiten su cubrebocas. Vuelvo al punto. Debo enfocarme a conocer la voluntad de Dios. Estoy hablando de la voluntad de Dios personal. ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Qué planeó Dios para mí?
Miren, vamos tantito al Salmo 139, versículo 14 al 16. Salmo 139 del 14 al 16. ¿Sí? Esperamos aquí. Dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Siguiente. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Está hablando de cómo fui formado en el vientre de mi madre el día que fui concebido, y empezó el proceso de los 9 meses. El siguiente, 16, dice: mi embrión vieron tus ojos. Ahora ponga atención ahí, dice: en tu libro, ojo en eso, no lo pierdan de vista, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Póngame atención. Cuando dice en tu libro, quiere decir que el día que tú fuiste engendrado en el vientre de tu mamá, Dios sacó un libro exclusivamente para ti. Y en ese libro, dice ahí, estaban escritas todas aquellas cosas. Ojo en esto. El día que tú fuiste concebido en el vientre de tu madre, Dios escribió un libro acerca de ti. Hola. Como que no lo creen. Pero no les estoy hablando algo que yo me estoy sacando de debajo de la manga. Es más, ni mangas traigo. Dios escribió un libro acerca de ti el día que estabas en el vientre de tu mamá. Hola. Diga eso conmigo, por favor. Diga: Dios escribió un libro acerca de mi vida desde que estaba yo en el vientre de mi mamá. ¿Qué les parece eso? Por eso leímos: maravillado estoy, asombrado estoy de todas tus obras. Ahora vea lo que dice el versículo. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Todas esas cosas. ¿Cuáles eran todas esas cosas? Todo el propósito de Dios para mi vida estaba en ese libro. Imagínense a Dios, porque ahí dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea, imagínense a Dios metiendo la cabeza en el vientre de mi madre para verme. Y mi embrión vieron los ojos de Dios. Cómo Él se metió ahí para observarme, cómo estaba siendo formado. Y cómo Dios estaba viendo no solamente el momento en que yo estaba siendo formado, sino Dios estaba viendo toda mi vida. Ojo en eso, no lo pierdan de vista. Hola. Hola. Toda mi vida la vio. Y Él dijo, desde que Él me miró adentro del vientre, Él dijo: Él va a hacer esto para mí, Él va a ir aquí, Él va a ir allá, a tal edad esto, a tal edad lo otro, Él va a experimentar esto, Él va a enfermar aquí, pero yo lo voy a sanar o yo lo voy a levantar, Él va a conocer el pecado, pero yo lo voy a salvar, Él va a estar por allá, pero yo me voy a encontrar con Él. Toda mi vida Él la vio. Póngame atención. Toda mi vida Él la vio. Grite eso conmigo: toda mi vida Él la vio. ¿Dónde? En el vientre de mi madre. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Ahora dice que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios conocía mi futuro, por eso es Dios, porque Él conoce el futuro.
Él conoce el presente, el pasado, el futuro. Él conoce todo. Y Él sabe lo que mañana voy a vivir. No porque solo lo haya escrito, sino porque Él es omnipotente, Él es omnisciente. Todo lo sabe. Ahora, esto se empieza a poner interesante, porque si en su libro están escritas todas estas cosas, todo lo que yo he vivido, todo lo que voy a vivir, en su libro hay un propósito para mi vida. ¿Sí me oyeron, verdad? En ese libro hay un propósito para mi vida. Por eso les dije el domingo o la semana pasada, escúcheme, yo les dije esto: a mí no me gustaría llegar al cielo y que cuando yo llegue al cielo me dé cuenta que de todo lo que había preparado para mí, solo obtuve un 1%. No me gustaría eso. A mí me gustaría alcanzar aquí en la tierra todo lo que Dios planeó para mí. ¿Hola? Pueden decir hola, sí están aquí, ¿verdad? Ok. Qué difícil. Qué difícil. Ok. En ese libro está escrito todo. Derrotas, fracasos, errores, frustraciones, desánimos, también victorias, también propósito, también llamamiento. En ese libro está escrito todo relacionado para mí. Yo no sé cómo se puedan sentir ustedes, pero imagínense que llegan al cielo y que te digan: hija, había todo este paquetote, y de todo el paquetote solo alcanzaste a agarrar una pizquita. Y que tú digas: gloria a Dios, una pizquita. ¿Qué les parece una actitud? Que tuviéramos una actitud así. Qué frustrante la vida. Qué frustrante sería eso. Qué frustrante. Para mí sería muy frustrante. Si yo no quiero llegar al cielo y darme una sorpresa de ese tamaño, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que conocer la voluntad de Dios para mi vida hoy, mientras tengo vida. Conocer la voluntad de Dios para mi vida hoy. El ejemplo perfecto de esto siempre va a ser Jesús, porque Jesús, cuando vino a la tierra, cuando Él nació, cuando Él estuvo en el vientre de María, Jesús no sabía que Él era el Hijo de Dios. Escuche lo que estoy diciendo. Cuando Jesús está en el vientre de María, Él no sabe que es el Hijo de Dios. A medida que Él va creciendo, Él va descubriendo que es el Hijo de Dios. Yo veo a Jesús como un niño que jugaba canicas. Veo a Jesús como un niño que tenía un juguete en la mano. Veo a Jesús como un niño que gritaba. Veo a Jesús como un niño que subía a un árbol y que de repente pues se le ocurría cualquier cosa que lo hiciera reír. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de inquietudes de ser humano, de niños. Yo veo a un Jesús así. Y yo no veo a un Jesús que cuando nació Él ya sabía que era el Hijo de Dios y que era el Todopoderoso. Jesús no vino así. Si ustedes leen el libro de Hebreos, dice: por lo que padeció, así dice, por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Qué quiere decir? Que de repente él iba corriendo y se cayó, y su mamá le había dicho: no corras por ahí, que te vas a caer. Y corrió
y se cayó y se cortó. Yo veo algo así. O sus rodillas raspadas. Imagínense cuando cambió los dientes de leche. O sea, él no sabía, cuando él nació, él no sabía que él era el Hijo de Dios. Pero de repente su mamá le empezó a enseñar la ley. Y un día, en una inquietud, él agarró el libro de la ley y empezó a leerla para sí mismo. Y cuando él leyó ese libro, un versículo saltó y se plantó en su corazón y dijo: ¡wow! Esto es Dios. Y siguió leyendo y dijo: ¡wow! Esto es para mí. Y siguió leyendo y dijo: este soy yo. Y se fue dando cuenta que él era el Hijo de Dios. Cuando él tenía 12 años, Jesús fue al templo y la gente piensa que Jesús se sentó ahí con los fariseos y les estaba enseñando. No, así no dice la Biblia. En Lucas capítulo 2 dice que Jesús fue al templo y dice: y los fariseos y sacerdotes, así dice, se maravillaban de las preguntas que hacía. No dice que se maravillaban de lo que les enseñaba. Jesús estaba preguntando: ¿y por qué Moisés dijo aquí esto? ¿Y tú por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué la ley dice acá? ¿Y por qué el profeta dijo acá? ¿Y por qué? ¿A qué se refería? Imagínense a Jesús preguntando: ¿a qué se refería Génesis 3:15 cuando dice que la mujer pisará, la simiente de la mujer pisará la cabeza de la simiente de la serpiente? Y entonces aquellos se rascaban la cabeza y dice: wow, qué pregunta tan intensa y tan profunda hizo este chamaco. Se maravillaban de sus preguntas. Jesús no estaba enseñando a los 12 años. Él estaba preguntando. Porque a medida que él iba creciendo, por eso casi no hay registro más que de los 12 años, pero no hay registro desde que nació. Bueno, nació, hay el registro, pero después ya no vemos un registro de su primer año de vida. Luego no vemos un registro ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto, ni del quinto. Hasta el año 12 hay otro registro. Y luego del año 12 hasta el año 30 es cuando aparece ya públicamente. ¿Qué hay en todos estos años? Pues él tuvo que ir aprendiendo. Dice: por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué significa? Que todos estos años que no hay registro, él fue plantando en su corazón que él era el Hijo de Dios. Lo supo acá adentro, por el Espíritu Santo lo supo acá adentro. Tenía de repente manifestaciones sobrenaturales y él decía: caray, ¿por qué me pasa esto a mí? Y entonces Dios se lo revelaba y le mostraba: es que tengo planes para ti. Y así fue entendiendo que él era el Hijo de Dios, que él era el Salvador. Y imagínense cuando se dio cuenta que él era Dios y que había dejado su trono y que había venido a salvar a la humanidad. Entonces, cuando él se da cuenta, él conoció la voluntad de Dios y él dijo: no puedo tener una vida ordinaria. Ojo en esto. Él dijo algo así: no puedo tener una vida ordinaria como viven los demás, porque conozco la voluntad de Dios. Y él se enfocó a la voluntad de Dios. Vamos a ver un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 31 al 34. Evangelio de Juan, capítulo 4, del 31 al 34. Cuando él conoce la voluntad de Dios, él se enfoca a la voluntad de Dios. Vamos a leer. Si ustedes leen unos versículos atrás, habla de cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Samaria. Y él le pide agua. Ella se saca de onda y dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? Yo soy samaritana, además soy mujer y además he vivido una vida medio desastrosa. ¿Cómo te atreves a pedirme agua? Y pasa todo lo que conocemos. Jesús ahí le mostró que era necesario adorar en espíritu y en verdad. Y entonces él había enviado a los discípulos a comprar comida. Los discípulos regresan y le dicen esto:
Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí o maestro, come. Y vean la respuesta de Jesús, versículo 32. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que ustedes, ¿qué dice ahí? No saben. Fíjense nada más. Yo tengo una comida que comer. Ustedes no la conocen. Ustedes no saben cuál es esa comida. Yo sí la sé. Yo sí conozco esa comida. ¿Cuál era esa comida? Versículo siguiente, 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ah, caray, ¿le habrá traído alguien de comer? Y vean el 34. Jesús les dijo: mi comida, ¿qué dice ahí? Es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué comía Jesús? Pues sí comía pescado, sí comía comidas de esos tiempos o de la cultura de Israel, ¿no? Sí, seguro que la comía. Pero él no está hablando de algo físico, él está hablando de que él se alimentaba de algo superior a los dineros, algo superior a una casa, algo superior a lujos, algo superior a trabajar hasta por una familia. Él dijo: esta es mi comida, que haga la voluntad del que me envió. Y añade: y que acabe su obra. Fíjense nada más, qué impresionante. Esta es la voluntad, y yo voy a comer de esto. Voy a tener ánimo para esto. Voy a tener gozo, voy a tener euforia, voy a tener pasión por esto. Y esto de lo que yo me voy a alimentar es dos cosas, muestra ahí. Número uno, la voluntad del que me envió, y número dos, su obra, que acabe su obra. Entonces, ¿qué nos alimenta anímicamente? Porque pregúntense, ¿por qué a veces estamos tan desanimados? Yo diría que la respuesta es que muchas veces estamos fuera de la voluntad de Dios. Ojo en eso. ¿Por qué a veces estamos tan frustrados en la vida? Porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Y queremos cosas que nos llaman la atención a nosotros. No sé, viajes, dinero, generar riquezas, una empresa, un negocio, y estamos deseosos: yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y está bien eso, yo no tengo lío con eso. Pero aún así hay un hueco en el alma que nada ni nadie lo puede llenar. Nada ni nadie. Hay un vacío que nada ni nadie lo puede llenar. Ni una buena casa, ni un buen carro, ni lo material, ni el buen vestido, ni un buen viaje, ni chachalacas. Nada lo puede llenar. Y Jesús dijo: a mí lo que me mantiene activo todos los días, a mí lo que me mantiene apasionado todos los días, a mí lo que me mantiene con motivación, con motivos de vivir todos los días, es la voluntad del que me envió. Y a eso se enfocó Jesús. Una y otra y otra vez Jesús lo dijo. Jesús dijo, por ejemplo, Jesús dijo: hasta ahora, Juan capítulo 8, todo el capítulo, dice: hasta ahora el Padre trabaja y yo trabajo. Y dice que los fariseos lo acusaban y le decían: ni siquiera tienes 50 años y crees que eres mayor que Abraham. Entonces Jesús dijo: esta es la voluntad del que me envió. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero esta es su voluntad y yo estoy en su voluntad. Cuando Jesús iba a ir a la cruz, Jesús dijo al Padre: Padre, ¿será posible que me permitas no sufrir, no tomar de esa copa para que no sufra?
Pero al final de cuentas dijo, pero no es lo que yo quiera, es tu voluntad en mí. ¿A qué se enfocó Jesús? A su voluntad, a la voluntad de Dios. Y ustedes dirán, bueno, pero Jesús era Jesús, Jesús era Dios y Jesús es el ejemplo máximo. Pues claro, ¿no? Él es nuestro ejemplo máximo. Pero también vemos que los apóstoles aprendieron de Él, los discípulos aprendieron de Él. Y nosotros podemos aprender de Él, que si nos metemos a la voluntad perfecta de Dios, nosotros vamos a avanzar. Nos vamos a acelerar en muchos sentidos. Vamos a crecer más que otros espiritualmente. Si me meto a la voluntad de Dios, voy a crecer. ¿Por qué no he crecido como debiera crecer? Porque a veces entro, estoy ahí un ratito, experimento la delicia de su voluntad y después me salgo. Luego vuelvo a entrar y digo, wow, esto es maravilloso, y después me salgo. Y ahí medio voy llevando la situación. Tengo fe en Dios, voy a ir al cielo, voy a guardarme, pero después empiezo a entender un poquito. Dios tiene propósitos, Dios escribió un libro para mi vida, Dios escribió mi vida, Dios sabe lo que va a pasar. Y me meto y empiezo a crecer, pero de repente las inquietudes de la vida me empiezan a jalar hacia atrás y me salgo. El pecado, me salgo. La distracción, me salgo. Y entonces empiezo a tener tiempos de frustración, empiezo a tener tiempos de desánimo, empiezo a tener tiempos donde no estoy avanzando. Y por más que quiero avanzar, por más que quiero crecer, no puedo crecer porque no estoy en la voluntad de Dios. Entonces tengo que conocer la voluntad de Dios. Y una vez que ya la conozco, enfocarme ahí. La pregunta sería, ¿podemos descubrir cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día? Déjenme leer este versículo y acabo por hoy. No quiero que nos vayamos tan tarde. Jeremías 23, 18. Esa es la pregunta. ¿Puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida hoy? Vamos a ver qué dice Jeremías 23, 18. Jeremías 23, 18. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Ok. Qué bueno tenerlos hoy como audiencia, aunque no puedo ver sus rostros. No sé si están enojados, riéndose o cuáles son sus facciones, pero qué bueno tenerlos aquí. Jeremías 23, 18. Mire qué versículo. Hoy lo leí y me impactó mucho. Dice, es una pregunta que Dios mismo hace, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Es una pregunta. Y luego vuelve a hacer otra. ¿Quién estuvo atento a la palabra y la oyó? ¿Podemos conocer la voluntad de Dios para nosotros hoy? Yo diría que sí, convencido, convencidísimo. ¿Puedo conocer el propósito por el cual Dios me formó? Yo sí puedo levantar mi mano y decir, sí lo puedo conocer. Yo pregunto a ustedes, ¿creen que pueden conocer el propósito de Dios para sus vidas? Levante su mano si cree que sí se puede o que no se puede. ¿Sí se puede? Ok, perfecto. Ya dijeron todos que sí, los que están aquí hoy. Ahora la pregunta 2 para ustedes sería, ¿cuántos conocen el propósito de Dios para su vida? Y no estoy hablando de un propósito o una voluntad generalizada. Estoy hablando de algo muy, muy personal. Y cuando yo digo, conocemos el propósito de Dios, la mayoría de gente dice, pues el propósito de Dios para mí es que lo alabe. Eso es generalizado. El propósito de Dios para mí es que lo busque. Pues también es generalizado. Estoy hablando de algo muy, muy personal, muy propio, que tú hayas escuchado en tu corazón, en tu espíritu, que Dios te haya dicho, te creé
para esto te cree. ¿Alguien conoce el propósito de Dios para su vida? ¿Seguro? Sí, vas a tener que pasar por las 20 preguntas del TEDx para ver si es cierto. ¿Ah? Y muchas veces ahí nos quedamos atorados. El propósito de Dios es que seas salvo. Eso es general. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero ¿para qué me creó? ¿Cómo puedo conocerlo? ¿Qué dice el versículo? Porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Cómo conozco su propósito? La respuesta sería: pasa tiempo en el lugar secreto. El lugar secreto es el lugar de intimidad con Dios. El lugar secreto es la oración, el pasar tiempo con Dios. Y no estoy hablando de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. Estoy hablando de pasar tiempo. Si ustedes leen todo el capítulo 23 de Jeremías, Dios reprocha a los profetas que estaban profetizando equivocadamente. Y les dice: ¿cómo se atreven a profetizar en mi nombre cuando yo no he hablado? Los profetas que profetizan de su corazón. Y luego ya viene este versículo y Dios dice: porque ¿quién ha estado en el lugar secreto? Un punto, hijo, para conocer el propósito de Dios es pasar tiempo con Dios. Yo no puedo decir que conozco su propósito si no paso tiempo con Dios. ¿Quién ha estado, dice el versículo, en el lugar secreto? ¿Y quién, cuando entró al lugar secreto, vio y oyó su palabra? Quiero conocerlo, debo pagar un precio. Debo pasar tiempo en el lugar secreto. Y termino con este ejemplo. Dios dijo a Moisés, en los tiempos de Moisés, que tomara 12 varas, que cada vara representaba a uno de los príncipes de Israel. Y le dijo Dios a Moisés: y vas a tomar las varas y las vas a meter al lugar santísimo, y la vara que reverdezca será la vara del varón que yo escogí para que él me sirva y para que sea mi sacerdote. Ese es el lugar secreto. Tomaron las varas, las metieron al lugar secreto, y solo una vara, de las 12 varas, solo una vara reverdeció. Solo una, no más. Quiero conocer la voluntad de Dios, entonces debo ir al lugar secreto, a postrarme ahí y esperar a que Él hable y Él diga: quiero que hagas esto, quiero que vayas acá, quiero que digas esto, quiero que te presentes ante tal persona. A los solteros, ¿verdad? ¿Por qué no? Quiero que te cases con fulano, con mengano. Conocer la voluntad de Dios, no generalizada, sino algo muy, muy personal. Esto ha estado taladrando en mi corazón estos tiempos, porque siento que mucho de lo que hemos estado estancados se debe a no estar en el centro de su perfecta voluntad.